En el verano de 1997, una estrella infantil desapareció durante la grabación de una popular comedia familiar. No hubo testigos, ni pistas. Casi 13 años después, un baúl dañado por un incendio fue entregado a la casa de su madre. Dentro, una videocámara olvidada contenía imágenes que nunca debieron ser vistas. Evidencia tan perturbadora que reabrió el caso archivado y condujo a los investigadores a una verdad más horrorosa de lo que nadie imaginaba. El incendio no fue catastrófico, pero fue suficiente. Una chispa surgida de una caja de conexiones defectuosa se propagó por décadas de rollos de papel seco y utilería con respaldo de tela apilada dentro de un archivo abandonado en los márgenes de Burbank. Para cuando el departamento de bomberos extinguió las últimas brasas, parte del techo se había derrumbado, dejando los niveles inferiores empapados, carbonizados e inestables. 2 días después, durante la limpieza, el operador de una retroexcavadora detuvo su trabajo. Había golpeado algo sólido bajo las tablas hundidas del ala sureste. No era parte de los cimientos. A medida que el equipo retiraba las cenizas y la madera quemada, emergió un baúl rectangular, con las esquinas chamuscadas pero intacto. La etiqueta era apenas legible bajo el hollín, pero un nombre aún destacaba: Lily Monroe. El departamento legal del estudio no sabía qué pensar. La desaparición de Lily se había convertido en una tragedia desvanecida, una de esas notas al pie sin resolver de la cultura pop de finales de los 90. El programa que protagonizaba, Sunny Skies, había terminado tras su desaparición, y el estudio había llegado a un acuerdo silencioso con la familia años atrás. No esperaban nada relevante para el caso, así que lo enviaron a la familia Monroe con una nota impersonal. Pertenencias recuperadas del área del incendio A. Por favor, indique si deben ser devueltas o destruidas. La caja llegó un martes por la mañana. Angela Monroe no estaba en casa cuando fue entregada. El baúl permaneció 4 días en la esquina del garaje, parcialmente oculto detrás de una lámpara rota y una pila de baldosas. El broche de latón estaba deslustrado y una esquina se había deformado por el calor. Aún así, era inconfundiblemente de Lily. Su nombre estaba escrito con gruesas letras marcadas en la tapa, con su caligrafía de años atrás. Angela no podía abrirlo. Se quedó parada frente a él más de una vez esa semana, con las manos cerca del broche, solo para alejarse. Su esposo, James, hacía tiempo que había dejado de insistir. El dolor los había fracturado desde el principio. Ella se decía que lo abriría cuando estuviera lista, pero en el fondo sabía que nunca estaría lista. El sábado por la tarde, impulsada por la culpa y el insomnio, Angela comenzó a limpiar el garaje. Movió algunas cajas, reorganizó estanterías y finalmente ahí estaba, polvoriento, chamuscado y esperando. Dentro del baúl había lo que parecía utilería y vestuario de Sunny Skies. El logo descolorido de Sunshine aún se veía en una carpeta de guiones. Había 2 vestidos de vestuario. Uno fruncido, color pastel, talla de Lily, con un botón perdido. Una tiara envuelta en una toalla rosa. Había papeles, tarjetas escritas a mano y calcomanías que Lily usaba para marcar sus escenas. Entonces estaba la pequeña cámara plateada. Angela la reconoció al instante. Se la había regalado a Lily por su 9º cumpleaños. Lily había suplicado por ella, insistiendo en que la necesitaba para hacer su documental entre bastidores. Angela recordaba lo emocionada que estaba filmando todo: el perro, el pasillo de cereales en el supermercado, su diente caído. La cámara estaba polvorienta, pero intacta. Angela se sentó en los escalones del garaje, con el corazón acelerado, y la tomó en sus manos. Aún tenía un cartucho dentro. Dudó, con el pulgar sobre el botón de expulsión. Luego se levantó, con la cámara en mano, y caminó lentamente hacia la casa.
La videocámara aún funcionaba. La pantalla parpadeó por un momento, pero la batería tenía algo de carga. Ángela la conectó a la pared y esperó. Esperó hasta que la casa estuvo en silencio. Con la videocámara completamente cargada y un cable adaptador conectado al televisor del salón, se sentó en el sofá con el control remoto en mano. La pantalla parpadeó con grano y un tinte azulado. Luego pasó a una toma inestable. El rostro de Lily llenó la pantalla, sonriendo mientras inclinaba la cámara hacia ella. Sus mejillas estaban ligeramente sonrojadas, con el maquillaje a medio aplicar. Giró la cámara hacia las luces sobre su espejo de maquillaje y soltó una risita. Ángela exhaló suavemente al verla. Su corazón dolía. Lily estaba viva, vibrante, animada de una forma que las fotos nunca habían captado. En los siguientes clips, Lily se filmaba caminando por el pasillo del estudio, luego por el departamento de vestuario, narrando su camino como si fuera un documental de naturaleza. Asomó la cabeza por un camerino y saludó a un miembro del equipo que le devolvió el saludo con una risa. La cámara giró hacia Graham Kessler en un momento, de pie detrás de ella en el área de maquillaje. Sonrió, se agachó un poco para quedar a su altura y le puso una mano en el hombro. La saludó con tono amable y una broma inofensiva. Lily rió. Luego el video se cortó. Ella conocía a ese hombre. Todos en la industria lo conocían. Graham Kessler, el productor, el que había creado Sunny Skies. Había visitado su casa una vez, enviado flores cuando Lily obtuvo el papel. Incluso habló en la vigilia el año en que desapareció. Ángela adelantó el video. El siguiente clip era distinto. Comenzó sin introducción. Estaba en silencio. No aparecía Lily. Solo una toma estática del cuarto de maquillaje. La cámara había sido colocada en un mostrador y dejada grabando por accidente. Por un momento, solo captaba silencio y el zumbido de las luces. Entonces Lily reapareció, descentrada, entrando por la izquierda. Estaba de nuevo con su vestido amarillo de vestuario, rebuscando en su bolso. Su cabello estaba aún rizado, medio recogido. Parecía buscar algo, probablemente un guión. Fue entonces cuando ocurrió. Desde el lado derecho del cuadro, una figura se movió rápidamente, con decisión. Los ojos de Ángela se abrieron al ver la sombra cruzar la pantalla. Antes de que Lily pudiera reaccionar, la figura se lanzó detrás de ella y le rodeó el torso con un brazo y la cara con el otro. Ella soltó un jadeo breve. La cámara se sacudió, como si alguien la hubiera empujado, pero la escena permaneció en cuadro. Lily forcejeó, pero sus piernas cedieron casi de inmediato. Se desplomó, inerte, y fue arrastrada fuera de la vista. La cámara siguió grabando 20 minutos más antes de que el video se cortara. Ángela, horrorizada, con los dedos temblando, pausó el video. Se quedó sentada, con el corazón retumbando en los oídos, mirando la imagen congelada de la silla vacía de su hija. Pasaron probablemente 15 minutos antes de que pudiera recuperarse y marcar a la policía de Los Ángeles. La detective Marissa Hale llegó a la casa de los Monroe a la mañana siguiente. Estaba en silencio, vestida con pantalones sencillos y una chaqueta entallada. Mostró brevemente su placa, guardada en un estuche de cuero. Ángela la condujo a la sala, donde la videocámara seguía conectada al televisor. Reprodujo las imágenes. Hale observó con los brazos cruzados, expresión neutra. Al llegar al momento de la desaparición de Lily, se inclinó ligeramente. Sus ojos siguieron a la niña, luego al brazo que se extendía y finalmente al movimiento de arrastre. Cuando la pantalla se apagó, Hale se levantó y pidió llevarse la grabación para registrarla. Ángela le dio su declaración en la cocina. No conocía la existencia de esa cinta. No tenía sospechas previas. Lily había estado de buen ánimo la semana de su desaparición
sin visitantes extraños ni señales de advertencia. Recordaba la llamada del set a las 3 de la tarde, informando que Lily no se había presentado a su escena. Ella y James fueron al plató y lo encontraron lleno de guardias y una inquietud silenciosa. Tras una semana de búsqueda, la policía concluyó que Lily simplemente se había extraviado. ¿Crees que la policía sabía más de lo que dijo? ¿Alguien enterró la verdad? Deja tus teorías en los comentarios. ¿Logrará la detective Marisa Hale identificar a la persona del video y resolver un caso que persigue a una familia desde hace más de una década? ¿O volverá a quedar en el olvido? Dale me gusta al video y cuéntanos desde dónde nos ves. La detective Marisa Hale estaba sola en la sala de revisión de casos fríos del LAPD en Hollywood, viendo por cuarta vez la grabación. La hora parpadeaba en la esquina. 2:38 de la tarde, 6 de mayo de 1997. Detuvo el video justo cuando aparecía la figura. Un brazo con una chaqueta oscura que tenía un logo de estudio descolorido en la manga y un reloj plateado de correa gruesa que brilló fugazmente antes de desaparecer con Lily. Anotó ambos detalles. Esa tarde fue al antiguo edificio de producción de Sony Skies, ahora archivo de medios. Mostró sus credenciales, firmó documentos y recibió un archivador. Primavera de 1997. Era muy delgado. Incluía a los jefes de departamento, pero sin registros de asistentes, maquilladores ni personal temporal. Hale supo de inmediato que había sido limpiado. Al día siguiente visitó el set original en Burbank, clausurado por daños de agua. Soundstage 14 estaba cercado con cintas de advertencia. El lugar estaba destruido. Pasó entre escombros y restos de utilería, hasta que vio un panel de pared con un color distinto, más envejecido. Lo empujó. Se dio con un crujido y reveló una puerta oxidada. Forzándola, entró en una habitación de unos 6 por 9 pies. El aire era húmedo y denso. Había un catre infantil con una manta arrugada, un tocador con cosméticos viejos, un espejo de mano y un jugo vencido. En el catre, un suéter azul claro con una estrella, cubierto de polvo. Lo examinó con cuidado. Sabía lo que significaba. Esa sala no era un camerino. Había sido preparada para retener a alguien. Llamó a forenses. Para la tarde, el equipo había asegurado el lugar. Se recogieron muestras. En el suéter hallaron 2 cabellos. Uno pertenecía a Lily. El otro era largo, oscuro, masculino y sin coincidencia en el sistema. Si Lily había estado ahí, la sala pudo haber sido una estación temporal antes de moverla. La ausencia de restos era, en sí, una tenue esperanza. Tal vez seguía viva, pero Hale no lo dijo. Observó una última vez el suéter, los cosméticos, el catre. Luego salió al anochecer, en silencio. De nuevo en el cuartel, revisó los registros de producción. Todas las escenas de Lily ese día habían sido canceladas o reasignadas sin razón. Escribió junto a la nota: ¿quién dio la orden? ¿Por qué? Al día siguiente, contactó a miembros del equipo. Don Meyers, asistente de dirección, la recibió en una cafetería. Nos dijeron de pronto que quitáramos sus escenas. Pensé que estaba enferma, pero luego llegó una reescritura y seguimos como si nada. Nadie preguntó. Steve Lerner, técnico de iluminación, estaba más nervioso. Escuché rumores. Querían manejarlo todo en silencio. Rehicieron el guión en una noche. Creí que la familia había recibido un acuerdo. Si haces muchas preguntas, te reemplazan. Finalmente, Hale habló con Taylor Cruz, excompañera de Lily y ahora entrenadora de actuación. Se reunieron en su estudio en Burbank. Ese set era raro a veces, dijo Taylor. Había un PA, Harold, creo. Siempre cerca de los tráileres, trayendo snacks. No era abiertamente raro, pero le gustaba estar cerca de Lily. Hale se enderezó,
atenta. Algo se estaba abriendo. «¿Harold quién?», preguntó Hale. «No recuerdo bien. Algo como Colbert», respondió Taylor. «Renunció unas semanas antes de que Lily desapareciera. Nadie hablaba de él después. Simplemente dejó de aparecer». De regreso en la comisaría, Hale buscó el nombre en los archivos del estudio. No había rastro de Harold Colbert en ninguna lista oficial. Al profundizar, un chequeo reveló pequeñas infracciones, una dirección antigua, en R, E y A, sin antecedentes penales. Pero un registro médico apareció en el sistema de hospicios de California. Harold estaba internado en West Valley Palliative, diagnosticado con cáncer pancreático en etapa 4. Esperanza de vida, menos de 3 semanas. Hale no esperó. En menos de una hora estaba camino al norte por la 101. Al llegar al hospicio Glenview, una enfermera la dirigió a la habitación 14. «Hoy está despierto», dijo, con tono entre advertencia y despedida. Hale entró. La televisión murmuraba con estática. Harold Colbert yacía demacrado, la piel cetrina, el cabello escaso. Sus ojos, sin embargo, eran intensos. «¿Quién es usted?», murmuró. «Detective Marisa Hale. Vengo a hacerle unas preguntas sobre Lily Monroe». «Ojalá no la recordara», susurró. «Fue el mayor error de mi vida». Hale no escribió de inmediato. A veces, escuchar era más importante que registrar. «Era una niña brillante», continuó Harold. «Más lista de lo que aparentaba. Siempre educada, siempre sonriendo, aunque la explotaban. Yo era un asistente sin dinero, apostando, endeudado. Me ofrecieron ayudar con un problema, sacar a Lily del programa porque su madre era difícil. Lo presentaron como un arreglo profesional. Me pidieron que la sacara del set después de un ensayo. Me ofrecieron $50,000. Recordó ese día con lágrimas. Ella acababa de terminar su escena, aún en vestuario. Me dijo que había olvidado su peine en el tráiler. Sonrió. Yo solo le dije que lo sentía. No supo a dónde la llevaron. Nunca tocó el dinero. Se mudó a Bakersfield y jamás volvió a trabajar en la industria». «¿Quién le dio la orden?», preguntó Hale. «Kessler. Me llamó la noche siguiente. Dijo que ya había cumplido. Nunca volví a saber de él. 3 días después, Harold Colbert murió. Nadie reclamó su cuerpo. Hale tenía un vínculo claro con Graham Kessler, pero sin pruebas físicas ni testigos vivos, la acusación era frágil. En su oficina, Hale revisó el perfil de Kessler, intachable. Artículos, premios, fundaciones. Organizaba galas benéficas con políticos y ejecutivos. Pero algo no cuadraba. Nadie llega tan alto sin dejar marcas. Accedió al archivo del condado gracias a una orden judicial. En una caja etiquetada «Personal de estudio 1995 a 1999», halló lo clave: acuerdos confidenciales entre el estudio y padres de jóvenes actrices. Casos desde los años 80. Ninguno fue a juicio. Todos pagados en un mes. Cada caso estaba dirigido internamente a G. Kessler. Hale copió los documentos y los extendió en su escritorio. Los NDAs hablaban de conducta inapropiada, reuniones no autorizadas. Todos los acuerdos incluían cláusulas de silencio. Al cruzar los datos, vio que todas las víctimas habían recibido entrenamiento privado con Kessler. No había registros oficiales, solo horarios de fin de semana. Presentó el caso a su capitán. «¿Esto nunca salió a la luz?», preguntó Reyes. «No», respondió ella, «pero es patrón claro. 8 víctimas en 11 años. Y todo se detuvo en acuerdos». «¿Crees que Kessler se llevó a Lily?». «Creo que Harold dijo la verdad. Y que Lily fue la primera en desaparecer, no la primera en ser víctima». Reyes aceptó firmar una solicitud para allanar la oficina actual de Kessler. Esa noche,
Hale se sentó en su auto frente a una gala en West Hollywood. Observó a Graham Kessler bajar de un SUV negro, sonriendo, posando, saludando. Impecable, carismático, intocable. Pero para Hale era una fortaleza de mentiras. Aún en pie. Pero no por mucho. Todavía no iba a irrumpir con todo, pero ya tenía un hilo del que tirar, y ese hilo comenzaba a deshilacharse. Al día siguiente, Hale organizó una reunión con Della Matix, directora de casting de Sunny Skies, desde el piloto hasta mediados de 1997. Había sido despedida 6 meses antes de la desaparición de Lily. Ahora vivía en Topanga Canyon, administrando una tienda de ropa vintage y alejada del mundo del espectáculo. No parecía sorprendida de verla. «Siempre pensé que alguien vendría a preguntar», dijo Della, ofreciéndole una taza de té herbal. «Solo pensé que sería hace años». Hale explicó que el caso había sido reabierto, pero sin revelar demasiado. Le preguntó por qué había dejado el programa. «No me fui. Me sacaron», respondió. «Cuestioné las sesiones privadas de Kessler con las chicas. Decía que necesitaban preparación individual, pero nunca había nadie más presente. Me ponía los pelos de punta». «¿Lo reportaste?» «Sí». Recursos Humanos dijo que exageraba. Un mes después no renovaron mi contrato. Della no tenía documentos, pero recordaba el diseño de la antigua oficina de Kessler en Burbank. Mencionó un archivador que siempre mantenía cerrado con llave. Según ella, si la oficina aún existía, él probablemente no había tocado nada. Era un hombre nostálgico. Hale agradeció y salió con la dirección de la nueva sede de la productora de Kessler. A la mañana siguiente, se presentó en recepción con una orden judicial en mano. La sonrisa del recepcionista se desvaneció al leer el documento. En segundos, aparecieron guardias de seguridad tratando de retrasar el ingreso. Hale ya conocía esa táctica. «No es opcional», dijo con calma. «Vamos a entrar». Subió al piso 17 con 2 técnicos forenses y un oficial más. Al llegar, la secretaria trató de detenerlos, pero Hale pasó directo. La puerta de la oficina de Kessler estaba cerrada con llave. Ella misma rompió el sello. El despacho era sobrio, con ventanales, sofás de cuero y premios enmarcados. Pero una sección del mueble trasero llamó su atención. Tocó la madera. Sonaba hueca. Un técnico desmontó cuidadosamente el mueble. Detrás, oculto casi a la perfección, había un gabinete con cerradura de combinación. Lograron abrirlo. Dentro, docenas de cintas VHS etiquetadas con la letra ordenada de Kessler. Algunas coincidían con nombres de las víctimas en los antiguos acuerdos de confidencialidad. Otras no tenían nombre. Las fechas iban desde 1985 hasta 1998. Montaron un reproductor. Las primeras cintas eran audiciones y ensayos. Luego comenzaron las sesiones privadas, incluida Lily. Espacios íntimos, siempre a solas. La voz de Kessler era audible, pero nunca aparecía completamente en cámara. A medida que avanzaban, el contenido se volvía perturbador. En el gabinete, un técnico encontró un cabello atrapado. Fue enviado al laboratorio. 3 días después, el informe confirmó coincidencia genética con un perfil masculino no identificado hallado previamente en un camerino oculto del estudio original. Era de Kessler. Hale pasó la noche organizando el expediente. Ya no se trataba de una desaparición. Era una conspiración criminal con pruebas físicas y audiovisuales. Reunió todos los elementos: la confesión de Harold, los acuerdos legales, el testimonio de Della, las cintas, el ADN. Envió copias a la fiscalía y al equipo legal. Solo le preocupaba una cosa: ¿encontrarían a Lily? Al caer el sol, un convoy táctico avanzó por las colinas de Sunset Plaza. En la punta, Hale repasaba por 5ª vez los planos de la mansión de Kessler. La propiedad era extensa,
con pasillos ocultos, seguridad avanzada y un ala este que no figuraba en los planos. Sospechoso. Kessler estaba en su estudio, con bata y un vaso en la mano. Se mostró más molesto que sorprendido. «Esto es un error. Quiero a mi abogado», exigió al ver entrar a los agentes. «Tenemos una orden judicial», dijo Hale, firme. «Permanecerá bajo vigilancia mientras registramos el lugar». El ala este fue lo más difícil. 2 guardias armados bloqueaban el paso. Se rindieron tras una breve advertencia. Un oficial notó marcas en el suelo. Algo se movía a menudo. Activaron un panel oculto tras una lámpara de pared. Se abrió un pasadizo que conducía a una escalera descendente. El aire cambió. Frío, estéril. Las paredes eran de concreto pintado. Las radios fallaban. Al fondo, una puerta de acero. Sin teclado, solo un cerrojo. La forzaron. Lo que encontraron dejó a varios en silencio. Era una habitación sin ventanas ni relojes. Alfombra en el suelo, paneles insonorizantes en las paredes, luz artificial tenue. Una litera, una mesita con vitaminas, una taza rota, un viejo libro infantil, un televisor desconectado. Pero lo que llamó la atención fue la figura sentada en la cama. Lily Monroe, pálida, delgada, cabello largo y enredado, ropa grande, mirada perdida. No habló. Solo abrió ligeramente los labios. Sus ojos parpadeaban ante la luz que no había visto en años. Una agente del FBI se acercó con suavidad. «Estás a salvo ahora», dijo. Lily no respondió. Miraba al suelo, a la puerta, a todo menos a sus rescatistas. Hale se agachó a su nivel. «Soy Marisa, soy detective. Te hemos buscado por mucho tiempo». Un médico se acercó con una manta térmica. Otro avisó por radio. «La encontramos. Está viva. Necesitamos transporte médico». Hale volvió junto a Kessler. Esta vez no dijo nada. Él la miró. Su arrogancia comenzó a desmoronarse. «Quiero a mi abogado», repitió Kessler, esta vez con la voz más baja. «Lo tendrás», respondió Hale, haciendo una señal a los agentes. «Pero antes, estás arrestado por el secuestro de Lily Monroe, privación ilegal de la libertad y múltiples cargos de explotación y abuso». Kessler se levantó sin oponer resistencia. Apenas parpadeó, pero su silencio lo decía todo. Mientras lo escoltaban hacia afuera, la prensa ya se agolpaba en las puertas, alertada por filtraciones y escáneres policiales. Para la mañana siguiente, la noticia estaría en todas partes. Lily fue llevada al centro médico UCLA, bajo protección especial. Fue examinada y estabilizada. Los médicos notaron signos claros de confinamiento prolongado, atrofia muscular, deficiencia de vitaminas y traumas psicológicos compatibles con años de aislamiento. Angela Monroe llegó esa misma noche. No le habían dicho mucho, solo que su hija había sido encontrada y estaba siendo atendida. Al entrar en la habitación, Lily no la reconoció de inmediato. La miró como si fuera un recuerdo lejano de un sueño. Angela se sentó a su lado en silencio. No la tocó. Solo la observó. Su rostro, su cabello, sus ojos. Pasaron varios minutos. Entonces, Lily susurró tan bajo que Angela casi no lo escuchó. «Mamá». Angela se quebró. Las lágrimas fluyeron en silencio. «Estoy aquí, cariño. Estoy aquí». A la mañana siguiente, la redada, el hallazgo y el arresto de Kessler estaban en las portadas de todos los medios. Los titulares variaban entre productor galardonado, arrestado por caso de estrella infantil desaparecida, y Lily Monroe, encontrada con vida tras 13 años. Mientras los investigadores revisaban más cintas recuperadas de la oficina de Kessler, identificaron nuevas víctimas. Jóvenes actores cuyas carreras se habían interrumpido de forma repentina o misteriosa. Varios, ahora adultos, comenzaron a contactar directamente con la oficina de Hale.
Uno brindó una declaración completa al día siguiente. Otra, madre de 2 hijos, accedió a testificar de forma anónima. La fiscalía preparó una lista de cargos abrumadora contra Kessler. Se le negó la libertad bajo fianza. Su imperio, sus programas, su productora y su legado se desmoronaron de la noche a la mañana. Tomó casi 8 meses preparar el juicio. Para cuando Graham Kessler se presentó ante el tribunal, la sala ya había sido reforzada para contener la avalancha mediática. La fiscalía entró con una montaña de pruebas, físicas, testimoniales, forenses. Las cintas eran suficientes para construir el caso, pero el verdadero peso vino de los sobrevivientes. Más de una docena se presentaron en los meses posteriores al allanamiento. La mayoría tenía entre 20 y 30 años, vivían dispersos por el país y habían enterrado sus recuerdos durante años. Se sentaron en la galería del tribunal, algunos tensos, otros tomados de la mano de sus seres queridos. Uno a uno, fueron llamados a declarar a puerta cerrada, protegidos del público, pero no de la justicia. Sus historias compartían un patrón común: las sesiones de entrenamiento de Kessler, el secretismo, el miedo, las amenazas, el chantaje emocional disfrazado de oportunidad. Kessler había creado un ecosistema de silencio, sostenido por abogados del estudio y ejecutivos cómplices que preferían acuerdos económicos a escándalos públicos. El jurado tardó solo 2 días. Kessler fue declarado culpable de los 27 cargos: secuestro, privación ilegal de libertad, y la lista continuaba. La sentencia del juez fue implacable: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Kessler no dijo ni una palabra. Miraba al frente, como si aún no comprendiera el peso del momento. 2 oficiales lo sacaron esposado. Nunca más se supo de él. La vida no volvió a la normalidad para Lily de inmediato. Finalmente se reunió con sus padres, pero pasó meses en terapia para recuperarse del trauma. Su salud física mejoró. Algunas noches eran difíciles, con sueños borrosos por años de oscuridad, pero otras comenzaban a llenarse de paz. Muchos de sus excompañeros de reparto y antiguos colegas la visitaron, pero ella nunca volvió al mundo del espectáculo. El sol comenzaba a ponerse sobre Los Ángeles cuando Lily, James y Angela se encontraban al borde de su antiguo patio trasero. El columpio aún crujía suavemente con la brisa, colgado del viejo roble donde Lily había pasado veranos enteros. Se sentaron juntos en los escalones del porche, sin hablar al principio. El aire era fresco, con aroma tenue a jazmín y a madera recién cortada de un vecino. James miró a su hija. «Es hora de irnos», dijo con voz suave pero firme. Lily asintió lentamente. «Sí, no puedo creer que hayan pasado 13 años. Siento como si hubiera sido ayer. Pero el mundo se ve tan diferente ahora». Bajó la mirada, acariciando con el pulgar una cicatriz en su muñeca. Una marca antigua, ya casi imperceptible. «¿Siempre se sentirá así? Como si el mundo fuera demasiado grande y yo estuviera demasiado atrás». Angela la miró a los ojos. Los suyos brillaban, pero no apartó la mirada. «A veces se sentirá pesado, sí. Pero no estás sola en esto. Siempre estaremos a tu lado». Una figura apareció en la puerta. Un oficial de civil, de mirada amable. «Señorita Monroe, estamos listos para llevarla a su cita cuando usted diga». Lily se levantó lentamente. Le dolían más las articulaciones de lo que debería para alguien de su edad, pero no se quejó. Angela y James la ayudaron a bajar los escalones. Caminaron juntos, paso a paso, hacia el auto que los esperaba. Lily exhaló y dio un paso hacia adelante. Subieron juntos al vehículo. La puerta se cerró tras ellos. Mientras el auto se alejaba, ninguno miró atrás.